quiero comenzar este estudio preguntándote, no lo digas, no quites el mute, ¿verdad? El silencio de tu micrófono. ¿Cuál es el peor pecado que has cometido en tu vida? Pero el peor, el más horrible, el más horrible. Ahora, toma ese pecado e imagina que lo escriben en la Biblia, con tu nombre y apellido y todo. Para que todos los que lean la Biblia, los miles de millones de personas se enteren el pecado que tú conociste, que tú cometiste. ¿Cómo te sentirías, mi hermano? ¿Cuál sería tu reacción? Tu pecado, tu peor pecado, tu más grande pecado, tu más horrible pecado publicado en la Biblia, el libro de mayor ventas en la historia de la humanidad. ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría horrible, hermano. Yo de verdad haría un hoyo en la tierra y me meto ahí y no salgo nunca más. Que nadie más me mire la cara. Nuestros pecados nos avergüenzan grandemente. Y todos nosotros somos grandes pecadores, mis hermanos. Nosotros podemos decir con Pablo dijo de él mismo, yo soy el peor de todos los pecadores. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir eso si somos honestos, si somos sinceros. Si nos pesa nuestro pecado, yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos decir eso. Y hay una persona que sí pasó por esa situación que yo les estoy contando, mis hermanos, de que cometió un pecado horrible acompañado de más pecados más, porque lo que sucede con el pecado es que el pecado lleva a otro pecado, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y como dice el pastor Miguel Núñez, el pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú planeaste. Siempre. Entonces, un hombre en la Biblia se le publicó su pecado y todos los pecados que vinieron después de ese. Y ustedes saben de quién estoy hablando, de David. Ahí se le publicó su pecado, ahí está, para que todos lo lean, para que todos lo lean, ahí está. Pecado publicado. Millones de personas han leído esos pecados que cometió David. Millones. Ahora, ¿saben la buena noticia, mis amados hermanos? La buena noticia para hombres, mujeres como nosotros es que no solo leemos del pecado de David en la Biblia, sino que leemos de la reacción de David ante su pecado, de las confesiones de pecado y del perdón de Dios. Eso es lo mejor. Eso es las mejores noticias que tú y yo podemos tener. El pecado es vergonzoso, horrible. El pecado deshonra a la persona, destruye a la persona. Pero el perdón de Dios repara, el perdón de Dios sana, el perdón de Dios restaura. Y este salmo que vamos a estudiar hoy es el Salmo 130. Y este salmo habla de esta experiencia de un hombre que se enfrentó a su pecado, le dolió horriblemente su pecado, corrió a Dios en arrepentimiento, en confesión y recibió perdón. Y hemos estado estudiando los salmos, mis hermanos, y hemos visto salmos que nos describen a hombres en sufrimiento. Las circunstancias le han hecho sufrir, las circunstancias le han provocado sufrimiento. Hemos leído de hombres que han estado siendo perseguidos por sus enemigos. Entonces, sus enemigos están causando sufrimiento. Hemos leído de hombres que están agobiados por sus circunstancias. Su familia se ha vuelto en contra de ellos. Sus amigos más cercanos ahora son sus enemigos. Ahora, este salmo es diferente. Sí, es un hombre que está sufriendo, pero no está sufriendo porque terceros le están ocasionando daño a él, sino que este hombre está sufriendo por su propio pecado, por su propio pecado. Y, amados hermanos, hay algo que nosotros tenemos que recordar siempre. Todo pecado trae dolor a la vida del ser humano.
todo pecado trae dolor, ya sea el pecado de la preocupación o del chisme o de la murmuración o del adulterio, de la fornicación o de los malos pensamientos o de la pornografía. Todo pecado trae dolor al ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor que produce el pecado? Esa es la pregunta que el salmista se hace y se responde. ¿Qué hago yo con el dolor que produce el pecado? Es como que tú vas manejando y se enciende la luz de revisar el motor del carro. ¿Sí te ha pasado eso? Se enciende la luz de que tienes que revisar el motor del auto. O se enciende la luz de que el carro se calentó. El motor del vehículo está caliente. No avances. Y esa lucecita está parpadeando, parpadeando y parpadeando, avisándote, algo anda mal en el motor, algo anda mal en el motor, algo anda mal. No sigas andando, algo anda mal. Y esto lo escuché del Buddy Buckham, que él dice que la sociedad actual lo que hace, lo que nos enseña esa sociedad a nosotros a hacer, es agarrar un martillo y quebrar la lucecita, como si eso va a reparar el problema. Pero eso no va a reparar el problema. Si tu motor está sobrecalentado, lo que tienes que hacer es solucionar el problema que está causando ese sobrecalentamiento, ya sea una fuga en el radiador, o los hermanos que saben de mecánica aquí pueden explicar cuáles son las opciones que tiene el conductor en ese caso, ¿verdad? Pero lo más sabio es parar y atender esa situación. Pero, ¿qué hacemos nosotros regularmente con el pecado? En esta sociedad en la que vivimos, nos enseña a ignorarlo, a ponerlo debajo de la alfombra, ¿verdad? Como cuando estás barriendo y no quieres pues terminar de barrer, sino levantas la alfombra y metes la basura ahí y tapas y bueno, nadie vio nada, nadie dijo nada, ya. O como los muchachos que arreglan su cuarto, supuestamente arreglan su cuarto, ¿verdad? Agarran todo y lo meten debajo de la cama o lo meten en un closet, según ellos arreglaron, pero lo único que hicieron fue esconder el desarreglo, ¿verdad? Esconder el desorden. Eso fue lo único que hicieron. Y lo mismo nosotros hemos sido enseñados a hacer con nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos un pecado, ya sea un pecado, como habla el pastor Eric a menudo, pecado respetable, ¿verdad? El pecado respetable de la preocupación. Nosotros respetamos ese pecado en nuestra vida, no lo tratamos mal a ese pecado. Dice Colosenses 3 que tenemos que hacer morir el pecado nosotros, pero no lo hacemos morir, no lo matamos, no lo asesinamos, no lo crucificamos, sino que lo dejamos vivo ahí, lo respetamos. Está ahí el pecado de la preocupación, ¿verdad? O el pecado de la murmuración. Y no hacemos nada para resolver ese pecado. Y ahí lo tenemos como un amigo, ¿verdad? Como una mascota. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que nosotros no podemos hacer eso con el pecado. Y ese pecado trae dolor y a veces lo que queremos nosotros es huir, como cerrar nuestros ojos, no pasa nada, como los monitos, ¿verdad? Que me gusta mencionar a mí. No miro nada, no escucho nada, no digo nada, como que si no hubiera pecado. Pero ese pecado, hermano, va a estar ahí como una piedra en el zapato hasta que lo reconozcas, lo confieses, te arrepientas y le pidas misericordia a Dios. Ese dolor va a estar ahí hasta que cambies de dirección. Amados, mucho de nuestro dolor es producto de nuestro pecado. Lo voy a repetir. Mucho, no todo, no estoy diciendo todo, pero mucho de nuestro dolor es producto de nuestro pecado. Nosotros pecamos y Dios ha diseñado el mundo para que haya consecuencias para el pecado. A ti te duele, mi hermano. A ti te duele el pecado. Y no hay terapia psicológica, medicina que te recete un psiquiatra o un médico. No hay compras o comida o sueño, descanso, vacaciones que te quiten ese dolor hasta que reconozcas tu pecado, te arrepientas y te apartes en el poder del Espíritu Santo. No hay medicina para el pecado más que el arrepentimiento, la confesión y la fe en Cristo Jesús. No hay. No lo busques. No hay. No hay medicina para el pecado, sino solo la que Dios ha establecido en su palabra. Entonces,
nosotros vemos aquí lo que hace el salmista. El salmista no agarra un martillo y quiebra la luz de advertencia, que el motor está caliente. El salmista no barre la basura debajo de la alfombra. El salmista no va al cuarto y amontona todo y lo mete debajo de la cama. No, no, no. El salmista reconoce que hay un desorden, reconoce que hay basura, reconoce que el motor se recalentó. Ahora tiene que buscar la solución para eso. ¿Cuál es la solución para eso? Bueno, veámosla en este salmo. Y este salmo podemos decir que tiene 3 partes, mis amados hermanos. En primer lugar, y les voy a mencionar las 3 partes ahorita y después las vamos desarrollando una por una. En primer lugar, este salmo tiene un clamor desde lo profundo. En segundo lugar, este salmo tiene una luz de esperanza. Un clamor desde lo profundo, una luz de esperanza. Y en último lugar, este salmo tiene una expresión de confianza absoluta. Solo como conocimiento general, les comento que los salmos se dividen por grupos, ¿verdad? Salmos de alabanza, salmos imprecatorios, que son oraciones de las cuales nos hablaba el pastor Eric el miércoles pasado, oraciones en contra de los enemigos de Dios. Y hay diferentes tipos de salmo. Un tipo de salmo es el salmo de confesión, así se llama, salmos de confesión. Y generalmente en la historia de la iglesia se han conocido 7 salmos como salmos de confesión, donde un escritor está confesando su pecado a Dios. El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el más famoso es el Salmo 51, donde David fue confrontado por Natán el profeta un año después de haber cometido adulterio y asesinato, y escribió el Salmo 51 como una canción de confesión y arrepentimiento a Dios. Solo leer ese salmo, si tú lo lees concienzudamente, como concentrado en el texto y meditando en las palabras, se te quebranta el corazón por lo que este hombre está diciendo. El Salmo 51, ese es el más conocido de los salmos de confesión. El otro salmo es el 102 y el otro es el 143, además del Salmo 130. Este salmo ha sido amado a través de toda la historia. John Wesley se convirtió después de escuchar un himno basado en este salmo 130, un himno de Martín Lutero. Al final, en la conclusión del estudio, les voy a leer la 5ª estrofa del himno que escribió Martín Lutero sobre este salmo. Ahora, este salmo, mis hermanos, es llamado también un salmo de ascenso, porque el escritor empieza muy abajo, en lo profundo, y después como que va subiendo de las profundidades del océano, de sentirse ahogado por su culpa y por el dolor de su pecado, va subiendo hasta encontrar la esperanza y la seguridad en Dios. Entonces, vamos al primer punto, un clamor desde lo alto. Un clamor desde lo alto. Miren lo que dice el versículo 1, mis amados hermanos y hermanas. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Estas profundidades se refiere a estar atrapado en aguas profundas y peligrosas. Imagínense ustedes un mar embravecido como el peor huracán que ustedes se puedan imaginar y las olas gigantescas. Imagínate tú ahí en ese momento, hundiéndote bajo esa tempestad en el mar. Yo nunca he experimentado una tormenta en el mar, mis amados hermanos. Mi padre sí, y definitivamente no se la desea a nadie. Es algo terrible, todo está oscuro. No tienes de dónde tomarte. Se te van las fuerzas, empiezan los calambres en las piernas y en los brazos. Es algo horrible lo que está describiendo este escritor. Y un comentarista dice que esta es una imagen poderosa, especialmente pensando que los judíos, el pueblo de Israel, era un pueblo de tierra firme, no de costa. O sea, ellos no estaban acostumbrados al agua, al mar, a las tormentas, sino que era un pueblo de tierra firme, no era un pueblo marinero, el pueblo de Israel.
Entonces, esta descripción nos habla de una situación tan horrible, o sea, es alguien que no está acostumbrado a estar en el mar, es alguien que siente que se ahoga en las profundidades del océano y desde ahí clama a Dios. Ahora, yo les quiero hablar a los jóvenes, chicos. El mundo quiere engañarte con el pecado, como te presenta el pecado como divertido. En las películas te presenta el pecado como divertido, tus amigos en la escuela te presentan el pecado como divertido, como algo que te va a hacer feliz, que te va a hacer dichoso. Esa es una mentira. Esa es una gran mentira. El pecado te puede dar placer por un momento, cortito, un momento cortito, placer. Pero el pecado nunca traerá felicidad a tu vida. Es más, cuando tú pecas y no te arrepientes y continúas en el camino de pecado, ya sea teniendo relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo, tu esposa, o ya sea metido en la pornografía, o ya sea robando, sea cual sea el pecado, que tus amigos de la escuela te han vendido como algo bueno, que las películas que tú has visto te han vendido como algo bueno, sea cual sea el pecado, te va a llevar a lo profundo, al dolor profundo. El pecado siempre trae dolor, siempre trae dolor. Y el dolor que produce el pecado es algo bueno, mis amados hermanos. Hace poco leí la historia de una niña que tiene una enfermedad, no recuerdo cómo se llama la enfermedad, pero sí recuerdo cuál es el problema. El problema es que ella no siente dolor. Y la mamá, en ese reportaje que estaba leyendo, la mamá de esa niña dice, todas las noches oro a Dios para que mi hija sienta dolor. Porque el dolor es algo bueno, mi hermano. Si tú te estás quemando la mano, tú quieres sentir dolor para quitar la mano de ahí. Si tú no sientes dolor, tu mano se va a achicharrar. Y va a empezar aún más problemas físicos. Te pueden llevar a que te amputen la mano, lo que sea. Entonces, ese dolor que causa el pecado es bueno. Dios nos lo da como un regalo a nosotros para que nosotros huyamos de ahí. No sigamos ahí. Pero hay personas como el apóstol Pablo antes de venir a Cristo que están dándose contra el aguijón, dándose contra esa púa, contra esa espina, contra ese clavo y siguen hundiéndose en ese clavo. Y solo la gracia de Dios los puede rescatar de ahí. Así que, jóvenes, escúchenme con todo el amor del mundo. Si pudiera estar ahí y no hubiera coronavirus, te abrazara y te dijera, no le creas al mundo. El pecado siempre causa dolor. No le creas al mundo. No le creas al mundo. No le creas a tus compañeros. No le creas a las películas que te venden el pecado como algo bueno, como algo maravilloso. Te presentan a la persona más pecadora como la más rica, la más adinerada, la que vive en las mejores casas, la que tiene el mejor estilo de vida y los mejores autos. No le creas, no le creas. Créele a Dios. Tu vida es una batalla por creerle a Dios. Cada minuto tú tienes una batalla de creerle a Dios o no creerle a Dios. Igual, eso aplica para los adultos. Yo he escuchado a hermanas que casi gloriándose dicen, no, es que yo soy muy preocupona. Hermana, ¿y eso, por qué te glorías en eso? Eso no es cosa de qué gloriarse. Esa es cosa de qué arrepentirse porque tú estás ocasionando dolor a tu vida con ese pecado y a las personas con quienes vives. De las profundidades, este salmista clama. ¿Y qué lo llevó a esas profundidades? Su pecado, mi hermano, su propio pecado. Esto no fue un sufrimiento que otros causaron sobre él, sino que él mismo se causó por su maldad. Otra vez, quiero aclarar, no todo sufrimiento, no todo dolor es causa de pecado. Que queremos estar claros en eso, ¿no es cierto? Jesús y sus discípulos iban caminando un día y sus discípulos le preguntaron, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que estuviera ciego? Con respecto a un hombre ciego que encontraron en la calle, Jesús dijo, ni él ni sus padres pecaron, es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Entonces, no todo sufrimiento es producto del pecado, pero mucho sufrimiento sí es producto del pecado, mi amado hermano. Y yo creo que solo tenemos que vivir unos cuantos años para darnos cuenta del
del dolor que causa el pecado en nuestra vida. ¿No es cierto? Toma una decisión mala tú económica, pecaminosa, que por amar el dinero tú te fuiste y te tomaste una decisión que no debías haber tomado, una deuda que no debías haber tomado, desobediencia explícita al mandato de Dios. ¿Cuánto dolor no te ha ocasionado eso? Yo creo que los momentos donde más dolor hemos sentido en nuestra vida no es porque alguien nos ha causado dolor a nosotros, sino porque nosotros con nuestro pecado nos hemos causado dolor a nosotros mismos. O por lo menos ese es mi caso, mi hermano. No sé cuál sea el tuyo. John Owen, un puritano, escribió un libro de 323 páginas solamente del versículo 4, que dice que en Dios hay perdón para que sea reverenciado. Y él dice en ese libro, el salmista clama bajo el peso y las olas de su pecado. Él quiere ser liberado de estas profundidades y por eso grita. El pecado, dice John Owen, es la enfermedad y la aflicción solo un síntoma de ella. El pecado es la enfermedad y la aflicción un síntoma de ella. No trates de huir, mi hermano, con tu pecado, meterlo debajo de la alfombra, tomar el martillo y quebrar la lucecita que te está dando la advertencia. No trates de hacer eso. Reconoce tu pecado, confiésalo, arrepiéntete delante de Dios y encuentra gracia y misericordia, como el salmista encontró. Ahorita lo veremos a continuación. Mira el versículo 2 conmigo. El salmista sigue clamando, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Calvino dice lo siguiente, escucha, nada es más difícil para las personas cuando están envueltas en dolor intenso y profundo que dedicarse al ejercicio de la oración. Nada es más difícil, repito, para las personas cuando están envueltas en un dolor intenso y profundo que dedicarse al ejercicio de la oración. ¿Quién encuentra difícil orar, hermano? Yo encuentro difícil orar. Yo encuentro difícil orar. Especialmente cuando uno está cargado con problemas, con angustias, con situaciones, como que uno quiere salir corriendo a resolverla en lugar de sentarse a orar, a depender de Dios. Bueno, lo que está haciendo este salmista es que él dice, ok, yo tengo dos opciones. La primera es mirar hacia adentro y tratar de resolver en mí mismo el dolor que yo causé por mi pecado o clamar a Dios. Una de dos. Entonces, si tú miras hacia adentro buscando una respuesta para este dolor en tu corazón, en tu interior, en tu bondad, razones de tu propia mente, si tú empiezas a buscar soluciones de tu propia imaginación, tú te vas a hundir más en esas profundidades. ¿Y qué es lo que hace el salmista? El salmista dice, yo quiero ver arriba al Señor, a mi Dios. Él me puede librar a mí de estas profundidades. Mira el versículo 3. Ja es una abreviación para el nombre Jehová. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y aquí la palabra mirar es muy interesante, mi hermano. ¿Sabes qué significa? Llevar cuentas, mantener un registro. Esa palabra es rica, es como que tú seas contador, o que, digamos, pongamos otro ejemplo, que tú tengas una tienda, así como estilo en nuestros países en Latinoamérica, que hay una tienda en cada esquina, ¿no es cierto? Imagínate que tú tengas una tienda y que llegan personas y te dicen, mira, hoy no tengo y realmente tengo mucha necesidad, dame unos media docena de huevos, y en Honduras decimos fiado. Fiado quiere decir después te los pago, de préstamo, ¿no? No sé cómo dirán en sus países. Y entonces tú eres buena gente y tú dices, está bien, aquí te lo escribo en el libro, ¿verdad? Aquí te lo escribo en el libro, me debes media docena de huevos, ¿ok? Y llega otra persona y te pide que le des y te lo paga después media libra de queso. Entonces tú vas y lo sigues escribiendo y tienes un registro ahí. Entonces, ese es el concepto que quiere transmitir el escritor aquí. Si
Si tú, Dios, llevaras una lista de nuestros pecados, si tú llevaras un registro de nuestros pecados, y se hace una pregunta, ¿quién podrá mantenerse? El asunto es, ok, mi pecado es grande, yo no puedo esconderlo delante de Dios. Yo no tengo cómo responderle a Dios en autojustificación. Señor, no, lo que pasa es que, me tropecé. No, fue un error, Dios, me corrijo. No, no hay nadie que pueda presentarse justo delante de Dios. No hay nadie que pueda mantenerse en pie delante de Dios. Todos somos pecadores. Y eso lo habla la Biblia claramente. Y eso toda persona sensata, toda persona con 5 sentidos, toda persona con unos ojos suficientemente claros para ver, puede declararse culpable. Solo las personas ciegas, que sus conciencias están cauterizadas, pueden decir que no son pecadores. Y entonces, el salmista hace una pregunta: ¿quién podrá mantenerse? Señor, si tú llevaras un registro de nuestros pecados, son muchos, son muchos. Ahora, hay una palabrita que nos lleva al punto número 2, una luz de esperanza. ¿Cuál es la palabra que nos lleva al punto número 2? Versículo 4, pero. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Pero. Sí, mis pecados son muchos, la lista es grande. Si empiezo a contarlos, no tengo cuándo terminar. Pero en ti hay perdón. Y fíjate que ahí el salmista no dice, en mi esposa hay perdón, o en mis hijos hay perdón, o hay perdón en mis amigos, o hay perdón en los hermanos de la iglesia a quienes fallé. No, ¿qué dice? En Dios hay perdón. O sea, el mundo puede condenarte, pero si Dios te perdona, estás perdonado. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Tu esposa te puede condenar, tu esposo te puede condenar, tu pastor te puede condenar, tus hermanos de la iglesia te pueden condenar, y a veces los que más condenamos somos los de la iglesia, así que ¿para dónde nos hacemos? Todo el mundo entero te puede condenar, pero si Dios te ha perdonado, tú estás perdonado. En ti hay perdón, oh Dios, en ti hay perdón. Y el perdón, mis amados hermanos, no lleva a más pecado. Fíjense la segunda frase del versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otras palabras, cuando Dios me perdona, cuando yo caigo en pecado, lo reconozco, me arrepiento, confieso a Dios mi pecado, dependo de Él para el perdón. Cuando Dios me perdona, no me da eso licencia para seguir pecando. Por eso dice el salmista, para que seas reverenciado. Esa palabra reverenciado es temor. El temor de Jehová. Proverbios habla del temor de Jehová. Salmos por todas partes habla del temor de Jehová. Dice Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí empieza la sabiduría, en el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor? ¿Qué significa? Reverenciar a Dios, darle el lugar que merece. En toda nuestra vida, vivir con un temor de reverencia a Dios. En otras palabras, no tomar a Dios a la ligera, darle el lugar que Él merece. Claro, si yo estoy consciente de la presencia de Dios y lo reverencio como debo, tengo temor de Él, yo no voy a vivir en pecado. Su perdón no me da licencia a mí para pecar, como había gente en tiempo de Pablo que decía, Pablo, tu mensaje es maravilloso, un mensaje de la gracia. Dios nos perdona y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, pequemos para que haya más gracia de Dios y Dios sea más glorificado. ¿Y qué dice Pablo? Romanos 6. De ninguna manera. De ninguna manera. Un creyente no piensa así. Un creyente no dice, Dios me perdona, voy a pecar más para que me perdone más y así yo agradecer más a Dios por su perdón. Un creyente no piensa así. Un creyente dice, Dios me perdonó. ¿Cómo yo voy a seguir viviendo en el pecado del que Dios me perdonó y por el cual Cristo murió? No puedo yo gozarme en los pecados que a Cristo le costaron tanto en la cruz. Eso es lo que dice un creyente genuino. El que dice, pequemos y pequemos y pequemos porque hay gracia suficiente para cuantos pecadores y pecados se presenten, ese está demostrando que quizá no tiene el Espíritu Santo. Y eso es lo que enseña este versículo. El comentarista James Montgomery Boyce dice de esta frase, pero en ti hay perdón, 4 cosas.
Número uno, el perdón de Dios es inclusivo. ¿Qué quiere decir? Incluye todo pecado. En ti hay perdón. Y el salmista no dice, en ti hay perdón para unos pecados, para unos cuantos pecados. No, el salmista dice, en ti hay perdón, Dios. Hay perdón. Así para el chismoso como para el adúltero. Así para el ladrón como para el preocupón. En ti hay perdón. ¿Para cuáles pecados? Les pregunto, mis amados hermanos, ¿para cuáles pecados hay perdón en Dios? ¿Será que para algunos? ¿Será que para los que son graves no tanto? Bueno, tú y yo sabemos, mi amado hermano, de que en Dios hay perdón para todos los pecados. Si tú le acabas de faltar el respeto a tus hijos, te sientes mal y de verdad tú dices, ni para qué estoy en este estudio si yo soy un hipócrita aquí poniendo carita bonita. Es más, hasta apago la cámara porque me da pena que me miren por mis pecados. No digo que los que tienen apagada su cámara son pecadores, ¿verdad? Pero solo estoy poniendo un ejemplo. Ni en este estudio debería estar yo. Hermano, en Dios hay perdón. Si ayer te acostaste a las 3 de la mañana viendo pornografía, en Dios hay perdón. En Dios hay perdón. Y jóvenes, aquí viene la segunda parte de mi llamado a ustedes. Escuchen esto, si es cierto, el pecado causa dolor, pero escúchame esto, si tú pecas y vienes a Dios, en Dios hay perdón. Porque la otra mentira de Satanás, ya que te hizo caer en pecado, ya que le creíste que el pecado es bueno y sabroso y es una fuente de gozo y de alegría, ya que le creíste esta mentira, cuando estás en el pecado, él te lanza otra mentira. No tienes perdón, eres irredimible, no es posible que tú encuentres perdón. Y entonces, ¿qué hacen muchos? Muchas personas, hermano, y este es casi el patrón que puedo ver en mi lucha diaria con el pecado. Es como, bueno, ya hice una, ya pequé una y ahora pues, ¿ya qué? Vamos a hacer la segunda y la tercera y la cuarta y ya sigo pecando. Y esa es mentira de Satanás también. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2? Hijitos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Ese es el plan de Dios, que nosotros no pequemos. Ahora, ese verbo es un subjuntivo. ¿Qué quiere decir un subjuntivo? Que es una posibilidad para que no pequen, pero hay la posibilidad de que pequen. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? 1 Juan 2:2. Pero si alguno peca, abogado defensor, tenemos delante de Dios Padre. ¿Quién es ese abogado defensor? Jesucristo, el justo. Entonces, en primer lugar, jóvenes y adultos también, no le crean al pecado, no le crean al mundo, no le crean a sus compañeros ni a las películas cuando dice, peca, no pasa nada. Tampoco le creas cuando ya hayas pecado y te dice, no hay perdón para ti. Así que sigue viviendo ahí. No le creas porque en Dios hay perdón. Y padres, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que, aunque nos duela decirlo, ellos van a pecar. Y quizás van a pecar gravemente, al punto de deshonrar sus vidas, deshonrarnos a nosotros y deshonrar el Evangelio. Pero tenemos que recordarle a nuestros hijos constantemente, recuérdales. Si tú pecas, hay perdón en Dios. Y yo también te voy a perdonar. Aunque me parta el alma, yo también te voy a perdonar. En Dios hay perdón. En Dios hay perdón. Y padres, vivamos delante de nuestros hijos que en Dios hay perdón. ¿Qué quiere decir eso? Vivamos perdonándonos unos a otros. Hermanos de la iglesia, si en Dios hay perdón, ¿cómo nosotros no nos vamos a perdonar unos a otros? En nuestros hogares, en nuestras dinámicas y relación entre hermanos en Cristo. ¿Cómo no nos vamos a perdonar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a estar llevando cuentas de nuestros pecados? Si nuestro Dios, el que nos rescató, el que nos redimió, es un Dios de perdón. Esposos, esposas, no se estén recordando el pecado de antaño. Perdónense y hagan como Dios, echar el pecado en lo profundo del mar. ¿Qué dice James Montgomery Boyce? Que el perdón de Dios es inclusivo, incluye todos los pecados. 2, el perdón de Dios es ahora
En Dios hay perdón en tiempo presente. El perdón viene ahora, de inmediato. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, lo reconoces, tú tienes perdón en ese mismo momento, sea como te sientas, porque el pecado siempre te hace sentir mal, pero tú te puedes sentir mal y estar perdonado. 3, que dice James Montgomery Boyce, el perdón de Dios es para aquellos que lo quieren. Como que Dios no perdona a quien no reconoce que necesita perdón, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, que a quienes no reconocen que necesitan perdón, Dios no tiene nada que ofrecerles. Nada, 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 nada. El primer paso para estar bien con Dios y en consecuencia tener gozo en el alma, tener gozo verdadero en el corazón, es reconocer que somos pecadores y que necesitamos perdón. Si tú no das ese primer paso, estás separado de Dios. Dios no tiene absolutamente nada que ofrecerte. Nada, 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 nada. Dios solo tiene algo que ofrecer a los pecadores. Dios tiene gracia que ofrecer a los pecadores, a los que reconocen que son pecadores. A aquellos que creen que son justos y que no necesitan perdón, lo único que Dios les dará es condenación eterna en el infierno. ¿Y qué más dice el James Montgomery Boyce sobre pero en ti hay perdón? Esta frase y el versículo entero, el perdón conduce a una vida piadosa, que es lo que hablábamos de la segunda frase del versículo, para que seas reverenciado. Cuando Dios te perdona, eso te lleva a una vida de anhelar la obediencia a Él. No te lleva a una vida perfecta, pero te lleva a una vida de anhelar la obediencia a Él. Ok, miremos el versículo 5 y 6 que tocan básicamente un mismo concepto. Dice el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, en su palabra de promesa, en su pacto. Dios ha hecho un pacto que a todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe, Él los perdonará. Y miren el versículo 6, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y la idea aquí, mis hermanos, es los vigilantes que están cuidando el rebaño de ovejas. Que a los que les tocó el turno de la noche, ¿quiénes de ustedes han trabajado en turnos de la noche? Esos turnos son lo más terrible, creo yo, que existe, porque Dios nos hizo para dormir en la noche y trabajar en el día, ¿no es cierto? Y pues el trabajar en la noche te quita muchas horas de sueño, porque en el día hay luz y hay ruido, y la familia está haciendo ruido en la casa y cocinando, y los sartenes suenan. Y ese turno de la noche como que hace que tú esperes, anheles que ya llegue que salga el sol, que llegue el alba, que amanezca. Entonces, esa es la idea. Estás ahí a las 3 de la mañana, en lo más duro del turno, y tú dices, ya casi amanece. Esa es la idea. Ahora, ¿qué está tratando de expresar el salmista aquí? Hermanos, el pecado le ha dañado su comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, dice Pablo en Efesios, que entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece en nosotros. Eso quiere decir que nuestro pecado daña nuestra intimidad con Dios. No te sientes con el ánimo de ir y pasar tiempo con Dios en su palabra. Sientes la carga de la culpa, la carga de la condenación, la carga del dolor del pecado. Y como dijo Calvino, no hay cosa más difícil que para un hombre sufriendo, especialmente por su pecado, ir a orar. Es súper difícil eso. Si la oración ya en sí es difícil, imagínate con la carga de la culpa. ¿Cómo yo me acerco a Dios? ¿Qué clase de sinvergüenza soy? ¿Qué clase de descarado soy? Que acabo de pecar. ¿Y cómo tengo esa comunión con Dios? Entonces esa comunión se rompe, como que no se rompe en el sentido de que Dios te separa de Él, no, sino en el sentido de que la intimidad se daña. Ya no tienes esa libertad de estar con Dios, de platicar con Dios, ese gozo en la oración, ese gozo en la palabra. Pero el salmista dice, es de noche, pero ya viene la madrugada. Es de noche, pero ya sale el sol. Es de noche, pero ya viene el alba. El punto es, Dios, gracias, porque yo ya estoy perdonado. Y esta relación que ahorita está dañada, ya tú la vas a reparar, Señor. Ya me voy a
a sentir con esa libertad de venir y disfrutar esa intimidad contigo otra vez. Ese es el punto. Pasemos a nuestro último encabezado, mis amados hermanos, una expresión de confianza absoluta. Entonces, si ustedes se fijan, por eso le llaman un salmo de ascenso, porque fue de lo profundo del mar, ahí en lo oscuro de la tempestad, y en la segunda parte, una luz de esperanza como que sacó la cabeza del agua, ¿verdad? Y ya está amaneciendo. Entonces, ¿cómo termina el salmista? Con una expresión de confianza absoluta. Versículo 7, espere Israel a Jehová, una invitación para toda la nación, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esa palabra misericordia la hemos mencionado varias veces ya, mis amados hermanos. El pastor Eric, su servidor, la hemos mencionado varias veces. ¿Qué significa esta palabra misericordia? Es la palabra Hesed, H-E-S-E-D, Hesed. Es el amor de pacto de Dios. Porque en Jehová hay amor de pacto. El punto es, Dios te ha prometido que te perdonará cuando vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y Dios no rompe sus promesas. En Él hay perdón. Y abundante redención, rescate. Hay abundante rescate en Dios. Yo quiero que me acompañen al Salmo 3, mis amados hermanos. Salmo 3. Miren lo que dice el salmista aquí. Versículo 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a saltarnos hasta el versículo 10. Mira lo que dice. Bueno, leemos el 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amados hermanos, como ese Salmo 103 y como este 130, hay declaraciones al por mayor en la Biblia sobre el perdón de Dios, la misericordia de Dios, cómo ese amor de Dios alcanza al peor de los pecadores. Mira al rey David, mira a Pablo, mira a Ruth, mira a Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces en el momento que Jesús más necesitaba quizá esa compañía, podemos decir. Después de negar a Jesús, Jesús vino y lo restauró, lo redimió. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Apacienta mis corderos, cuida mi rebaño. Muchos jóvenes, mis hermanos, muchos hombres y mujeres que siguen a Jesús, se dejan ganar por la culpa del pecado y dejan de servir a Dios por la culpa del pecado. No permitas que eso pase en tu vida. En Jehová hay misericordia, hermano. Tú puedes haber ido profundo, pero nunca irás más profundo que el amor de Dios. Por eso Pablo dice a los Efesios: yo oro por ustedes para que ustedes conozcan la anchura, la amplitud, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No puedes ir tan profundo en el pecado que te pases de donde te puede alcanzar la misericordia de Dios. No puedes ir tan lejos de Dios que te pases de donde te puede alcanzar la anchura del amor de Dios. No puedes hacer eso. Y ¿sabes qué, mi hermano? Nuestra actitud hacia nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos de la iglesia tiene que ser esa.
Si hay algo que yo le he rogado a Dios en estos últimos días, especialmente leyendo un libro acerca del corazón de Cristo que se llama Manso y Humilde. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón, ¿recuerda? En el Evangelio de Mateo, especialmente leyendo ese libro, yo le he pedido, Dios, dame ese corazón, Señor, ese corazón hacia los pecadores. Que nadie vaya tan lejos como para que ya pase los límites de mi amor que le ofrecen perdón. ¿Cuánto nos falta crecer ahí? Miren el versículo 8 conmigo, mis hermanos, último versículo del Salmo 130, regresando ahí. Y Él, Dios, redimirá a Israel de todos sus pecados. Eso quiere decir que los librará de la pena que merecen. Qué gozo el Evangelio, mis hermanos. No hay ninguna otra ideología, filosofía o religión que se compare con el mensaje del Evangelio. Ninguna otra. El Dios que fue ofendido viene y salva a los ofensores. Jesucristo, el agraviado, viene y rescata, perdona, limpia, lava por amor a los que le agraviaron. ¿Dónde has visto eso tú? ¿Dónde has visto eso tú? La historia de todas las religiones es que los dioses como Alá o la religión budista o el Dios de los testigos de Jehová o el Dios de los mormones, cualquier Dios que tú me traigas aquí es un Dios que va a castigar a todos sin misericordia y manda a matar a todos los infieles y no hay perdón. He platicado con católicos romanos. Le digo, ¿tú estás seguro de que tú vas a ir a la presencia de Dios, de tu Creador, cuando tú mueras? Bueno, nunca sabe, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, no hay seguridad en eso, no hay seguridad, no hay perdón completo, pleno, no hay satisfacción de los pecados. ¿Y qué me dicen las personas? Yo trato de hacer lo mejor que puedo, y ahí veremos, allá veremos, cuando me presente delante de Dios, a ver cómo funcionó todo lo que yo hice. Pero el salmista no está hablando con ningún tipo de subjuntivos. Puede ser, existe la posibilidad, ojalá que Dios nos perdone. No, Él está hablando con toda certeza. Es una expresión de confianza absoluta. Y Él, Dios, redimirá a Israel de todos sus pecados. Al pueblo de Dios, ese pueblo será perdonado. No se le dará lo que merece, la recompensa de su pecado. Y aquí termino, mis amados hermanos, con el himno que les prometí al principio de Martín Lutero sobre el Salmo 130. Tiene 5 estrofas, pueden buscarlo por ahí. Se llama De lo profundo clamo a ti. Escuchen la 5ª estrofa. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él, como buen pastor y rey, rescatará a su humilde grey de todos sus pecados. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios perdonador. En ti, Dios amado, hay perdón. Nosotros lo hemos experimentado de primera mano, Señor, y nosotros lo vemos todos los días, Padre. Gracias porque en ti hay perdón. Hay muchas aplicaciones para estos versículos que nosotros hemos meditado hoy. Sobre todas las cosas te pedimos que en nuestro pecado nosotros no huyamos de ti, no queramos ignorar el pecado, meterlo debajo de la alfombra, sino que vengamos a ti. Vengamos a ti confiados de que en ti hay perdón, de que tú eres un Dios de misericordia. Adán y Eva pecaron y se escondieron, Señor. Y desde ahí, esa es la inclinación de cada persona. Permítanos, Señor eterno, venir a Cristo, venir a la cruz, porque en Él hay perdón. Nunca podemos ir tan lejos que nos salgamos de la línea de recibir misericordia. Nunca podemos ir tan profundo en el pecado que nos pasemos de la línea donde se puede encontrar el perdón y la misericordia. Recuérdanos eso, Señor,
porque nuestra inclinación es otra, nuestra tendencia es otra. Aún en nuestras relaciones como esposo, esposa, padres e hijos, hijos y padres, en nuestras relaciones como hermanos y hermanas de la congregación, de la iglesia, en nuestras relaciones como 4 pastores de la congregación. Siempre ayúdanos, Señor, a tener esa actitud. En ti hay perdón. Y porque en ti hay perdón, en mí, mi hermano, siempre encontrará perdón. Siempre. Sin reservas. Sin guardar listas, registros y récords de pecados. Eso es lo que tú nos has enseñado. Eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Comenzando en nuestros hogares. Hay mucho que aplicar, Señor, aquí. Así que danos de tu gracia, porque dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.